Hola, curiosas y curiosos de la historia. En estas fechas tan señaladas, en las que al parecer celebramos el nacimiento de Jesús en un establo a las afueras de Belén, es momento de hacer balance del año que ahora acaba, dentro de unos pocos días. Y podríamos decir que menudo añito. Pero, ¿qué sabemos de la veracidad de lo que celebramos en estas fiestas? ¿Es en realidad lo que pensamos o es algo diferente? Spoiler, en realidad no tiene nada que ver con Jesús ni con el cristianismo. ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! Además, me ha ayudado en el guión Gabriel Castelló, autor del libro de la novela histórica Valentia, cuyo enlace os dejo en la descripción por si lo queréis comprar. Pero antes, si no quieres perderte nada sobre los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. El 10º mes del calendario romano era, en cuanto a festividades, el más espectacular y animado de todo el año. Era cuando se conmemoraba la idílica Edad de Oro en la que Saturno reinaba sobre el resto de divinidades. También era el mes en el que se producía el solsticio de invierno, fecha señalada como el nacimiento de los dioses solares. Así, desde las calendas, el primer día del mes, hasta los idus, el 13º día, solo cabe destacar las segundas faunales, en conmemoración al dios Fauno, en el 5º día, y el agonal, ritual que consistía en sacrificar un carnero al dios Sol. En el 11º, y también de forma local en la urbe, en ese mismo día, el 11º, también se celebraba el Septimontium, las 7 colinas, una festividad bastante menor de los poblados latinos que formaron la arcaica Roma. Pues bien, seguimos para bingo. En el 15º día se celebraban las segundas ludiconsuales, en honor al dios de los silos, Conso. Y el rito principal de esa festividad consistía en unas carreras de mulos, muy similares al tiro y arrastre que aún se practica en algunas localidades rurales de la Comunidad Valenciana. Pero el gran momento del mes, y diría que hasta del año, llegaba el día 17. Era entonces cuando comenzaban las Saturnales, las grandes y espectaculares fiestas en honor al dios Saturno. Fue una festividad tan apreciada por la civilización romana que ante la imposibilidad de concentrar tanta actividad en un solo día, se tuvieron que prolongar los festejos hasta el día 23. Y muy probablemente las Saturnales tuvieran su origen en el fin de las labores agrícolas, cuando los campos se preparaban para el invierno y las tareas de campesinos y esclavos se ralentizaban. Recordemos que la sociedad de la antigua Roma era eminentemente agrícola. Así pues, es fácil imaginar cómo serían de importantes estas festividades para que las escuelas cerrasen, algunas conductas frívolas, tanto femeninas y masculinas, estuviesen bien vistas, se pudiese también jugar a los dados en público, se invirtieran los papeles entre amos y esclavos, sí, se invertían los papeles, corriese el vino también a raudales y todos los miembros de la familia recibiesen un regalo. Sí, recibían un regalo para esas fechas, fuera cual fuera su condición. Además, todos los esclavos también recibían de sus amos una generosa paga extra en moneda o vino, excepto los pobres desgraciados que tuvieron el infortunio de servir al roñoso de Marco Porcio Catón, que por cierto te dejo un vídeo aquí, muy curioso. Pues bien, durante los 7 días que duraban las Saturnales, del 17 al 23 de nuestro diciembre, se sucedían los banquetes y las procesiones desenfrenadas, que fueron el embrión para los futuros carnavales. En ellas, los plebeyos y proletarios se erigían en jueces y los patricios en siervos. Se realizaba la elección del rey de las burlas y por fin, después de tantos días de júbilo, llegaba el solsticio de invierno, consagrado a Jano, el dios bifronte de los principios y los finales, y momento que en la antigüedad se consideraba como la puerta de los dioses. Esta cadena de conmemoraciones concluía el día 25º,
momento que en Asia se conocía como el Día del Sol Invicto. Curiosamente, la festividad de ese día fue menor hasta que el emperador Aureliano, en el año 274, se valió de ella para relanzar el damnificado culto imperial, proclamándose representante de la luz divina. Según la mitología, Mitra, el dios persa del cielo y la luz, que adoptó como suyo medio ejército romano, nació ese mismo día, el 25. Y curiosamente, Mitra compartía cumpleaños con otro dios mediterráneo, Dionisios, el dios griego de la fertilidad y el vino. Vamos, el que posteriormente sería el dios Baco de los romanos. Pero ojo, que es más, en otra parte del mundo, en el subcontinente indio, en algún momento entre los siglos V y IV a.C., también era la fecha del nacimiento del príncipe Siddhartha Gautama. Sí, más conocido para nosotros como Buda. Pero ¿a qué se debe tanta casualidad en esa fecha? El 25 del mes de December, como así lo llamaban los romanos. Pues como casi todo en esta vida, tiene una explicación. Pues resulta que en el año 325 tuvo lugar el Concilio de Nicea, hoy Iznik en Turquía. Convocada por el emperador Constantino, el Concilio de Nicea fue la primera reunión eclesiástica cristiana posterior a la gran persecución de Diocleciano para ordenar las corrientes religiosas que convulsionaban la nueva fe recién tolerada. Y fue en ese concilio donde los obispos allí congregados decidieron colocar el impreciso nacimiento de Jesús en esta fecha, el 25 de diciembre, despachándose de paso con este movimiento al molesto Mitra y a la encarnación imperial de la luz divina. Y sí, digo momento impreciso de nacimiento de Jesús, porque a pesar de lo que digan las Sagradas Escrituras, es muy difícil de entender que hace 2000 años un señor cincuentón con su mujer joven, embarazada de casi 9 meses, se atreviera a cruzar solo y en burro las peligrosas estepas de Samaria, y más en invierno. Además, el edicto de empadronamiento imperial tendría lugar, como otros que conocemos de la jurisprudencia romana, a principios de primavera, por lo que es más lógico pensar que el hijo de María y José naciese después de su difusión en Judea entre marzo y abril, o incluso más allá, llegando a poder ser a fechas tan tardías como el otoño. Además, curioso, piensa que es extraño que sepamos a pies juntillas que Jesús nació exactamente un 25 de diciembre, pero la fecha de su muerte, cuando ya era una persona con seguidores y tenía, digamos, una vida pública y supuestamente documentada por los evangelistas, sea una fecha que varía entre marzo y abril, según cómo esté la luna por esas fechas. Ahora bien, que cada uno crea en lo que quiera, que para eso está la libertad de credo. Pero bueno, para terminar, y no contentos con la secuencia de festividades interminables de December, el 26º día se celebraba una festividad de origen heleno llamada el Aloa. Esta festividad estaba dedicada a la fertilidad representada por Ceres, y solo participaban en ella las mujeres. Sí, solo las mujeres, las cuales se desinhibían en una pícara procesión ostentando símbolos fálicos y actitudes lésbicas. Lo que, oye, finalmente, y ya a punto de reventar, el 31º día se celebraba la víspera de las estrenas. Y era entonces cuando hogueras enormes y el bullicio callejero acompasaban la última noche del año, hasta Januarius, donde las festividades en honor a la diosa Estrenia empezaban en ese momento. Pero eso ya es para el año que viene. Por el momento lo dejo aquí y os deseo que dentro de las posibilidades hayáis tenido una feliz Saturnalia y esperemos que el año que viene sea mejor, aunque es complicado que no lo sea porque este 2020 ha sido muy negativo. Y nada, sobre todo curiosos, que tengáis muchísima salud. Nos vemos el año próximo. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Puedes dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que también es brutal. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas a ver qué tal, qué te parecen. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.